un grito desgarró el aire del gran salón, cortando el festín como un hacha en la carne. Álvaro apretó los puños mientras la traición ardía en sus ojos. Rodrigo dijo: «El juramento se ha roto, hermano, tu destino no es más que ceniza». Las copas cayeron, el vino manchó la mesa como sangre derramada. Mateo levantó la voz: «Calla, Rodrigo, no hay honor en tu veneno». Pero la sombra ya se extendía. Lucía, con el rostro helado, susurró: «Esto ya estaba escrito». Los guerreros callaron. El fuego de las antorchas tembló como si supiera la verdad. En ese instante, la profecía maldita resonó, trayendo el peso de los dioses sobre todos los presentes. Álvaro, con el pecho desgarrado, sintió que cada palabra era una cadena de acero que lo ataba a un destino imposible. El banquete se transformó en tumba, y el aire en hielo. El silencio pesaba como hierro. Álvaro se levantó del banco, sus pasos resonaron sobre la madera. Su voz quebrada rompió la quietud: «No me arrodillaré ante tu sombra, Rodrigo». Los guerreros apartaron la mirada, incapaces de enfrentar la tensión. Rodrigo cruzó los brazos con sonrisa helada. «Ya lo hiciste sin darte cuenta». El aire parecía hundirse en su pecho. Cada respiro era un filo. Mateo puso una mano firme en su hombro y dijo: «No estás solo en esta sala». Lucía lo observó con ojos que brillaban entre miedo y esperanza, atrapada en el filo de la traición. Afuera, el trueno golpeó como si los dioses exigieran su sacrificio inmediato. La verdad caía con cada palabra. Rodrigo dio un paso hacia adelante, sus ojos helados clavados en Álvaro. «Eres débil, hermano, y tu debilidad será la ruina de todos». Su sonrisa era un filo oculto. Álvaro respondió con voz temblorosa: «Lo que llamas debilidad es la fuerza que no entiendes». Mateo frunció el ceño, listo para interponerse si la daga brillaba. Los guerreros, testigos mudos, contenían el aliento, mientras Lucía cerraba los ojos como si viera el futuro en la oscuridad. El fuego rugió con más fuerza, como si se alimentara del odio. Rodrigo inclinó la cabeza con gesto burlón, dejando ver el veneno en cada palabra no dicha. Mateo dio un paso al frente, su voz firme como acero: «Si uno de nosotros cae, caeremos juntos». Su lealtad ardía en cada palabra. Álvaro bajó la mirada, sintiendo el peso de esa promesa. Rodrigo soltó una carcajada breve: «Entonces morirás con él, perro fiel». El aire se cortó en dos. La tensión se volvió insoportable. Lucía apretó las manos sobre su regazo. Sus labios murmuraron un rezo ahogado. El trueno rugió de nuevo, y el viento hizo vibrar las ventanas, como si los dioses mismos aguardaran el derramamiento de sangre. De pronto, una voz que no pertenecía a ninguno llenó la sala. Era el eco de una profecía, frío como el hielo en las montañas. «El aliado caerá, y con su caída vendrá la redención». Todos se miraron en silencio absoluto. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su destino ya estaba marcado. Rodrigo frunció el ceño por un instante, como si incluso él temiera esas palabras. Mateo inclinó la cabeza, aceptando la sentencia como si siempre la hubiera esperado. Lucía cerró los ojos y lágrimas rodaron por su rostro. El fuego parpadeó como si también escuchara. El banquete, testigo mudo, había sellado el futuro. El amanecer llegó sin consuelo. Álvaro contempló las montañas heladas, recordando la traición que lo marcó años atrás. «No importa cuánto sangre, sigo siendo la herida que ellos abrieron», murmuró. El viento cortaba como cuchillo, arrastrando ecos de voces muertas. Rodrigo lo había humillado una vez, frente a todos,
y ese recuerdo ardía como hierro al rojo en su memoria. Mateo se acercó en silencio. Su sombra, un recordatorio de la lealtad intacta. «Aún puedes levantarte, hermano», dijo con firmeza. Álvaro cerró los ojos, sintiendo que la lucha ya no era solo contra Rodrigo, sino contra su propio pasado. El sol no calentaba, solo iluminaba su condena. En la penumbra del templo, Inés apareció como un susurro vivo. Sus ojos nublados veían más allá del presente. «El camino que eliges ya fue escrito en piedra, Álvaro». Su voz era un río helado. Álvaro retrocedió, temblando. «Soy un peón de los dioses». Ella levantó la mano, marcada con símbolos, y dijo: «Eres la espada que cortará cadenas. Pero también carne». El incienso quemaba la garganta, el eco de su profecía llenaba cada rincón. Lucía apareció a lo lejos, observando en silencio, como si buscara respuestas en el aire cargado de ceniza. La verdad dolía más que las heridas. Mateo se sentó junto al río helado, su reflejo roto por las corrientes. Recordaba el día de su derrota, cuando dejó caer su espada ante enemigos que no perdonaron. «Fallé entonces, no fallaré ahora», murmuró. Álvaro lo observaba desde la distancia, reconociendo en él la misma cicatriz invisible que cargaba en su propio pecho. El silencio entre ambos era un juramento no pronunciado. «Tu lealtad es mi fuerza», dijo Álvaro finalmente. Mateo inclinó la cabeza, con la certeza de que su camino terminaba en sacrificio. El agua seguía corriendo, como si supiera que la tragedia ya estaba escrita en sus corrientes. Lucía apareció entre los árboles cubiertos de nieve, sus pasos apenas rozando el suelo helado. Álvaro la miró con un dolor escondido. «Creí que nunca volvería a verte», dijo con voz rota. Ella bajó la mirada. «Volví, pero no como antes. Ahora soy un lazo que puede matarte». Sus palabras eran cuchillas suaves. El frío mordía la piel, pero era su silencio el que congelaba el alma. Rodrigo había tejido sus redes en torno a ella, y Álvaro lo sabía. Sin embargo, la chispa de esperanza no podía apagarse. Entre ellos existía un fuego peligroso, capaz de salvar o condenar. Rodrigo observaba desde lo alto de la muralla, su sombra extendida sobre el poblado. «Los peones mueven sus piezas creyendo que el tablero es suyo», murmuró con sonrisa torcida. Sus hombres lo rodeaban, obedientes y callados. Desde allí veía a Álvaro caminar entre la nieve, como presa marcada. Su voz envenenada resonó: «Pronto sabrá que incluso los dioses se inclinan ante mi ambición». El viento golpeaba la muralla con fuerza, como si quisiera derribarlo, pero Rodrigo se mantenía firme. Cada gesto suyo era un cálculo frío, cada palabra un paso hacia la destrucción de todo lo que había amado. El consejo se reunió en el salón de piedra, con antorchas que apenas iluminaban las caras tensas. Álvaro habló con voz grave: «La traición no se detendrá. Debemos actuar ahora». Pero sus palabras fueron recibidas con silencio. Palo. Rodrigo, oculto entre los hombres, fingió respeto, aunque sus ojos destilaban veneno. Uno de los ancianos lo interrumpió: «Tus palabras suenan a miedo». Álvaro apretó los dientes, sintiendo cómo el hielo del desprecio lo atravesaba. Mateo dio un paso al frente, pero nadie lo apoyó. El peso de las alianzas rotas cayó sobre ellos, y el héroe comprendió que el consejo ya no era un lugar de honor, sino un pozo de dudas y sombras. Hernán apareció en el patio de entrenamiento, el frío mordiendo sus labios, mientras sus guerreros lo rodeaban. «Álvaro, tu tiempo ha terminado», gritó con furia, su espada brillando bajo el sol helado. Álvaro salió al encuentro, su respiración marcada por el vapor del invierno.
Pan con al tengo. Sao de la sucede. Zia en parte al malestar el invierno. No buscas justicia, Hernán. Buscas destruir lo que envidias. Hernán rugió como bestia herida. Yo soy el verdadero elegido. Los hombres alrededor contenían el aliento, sabiendo que un solo golpe podría decidir el honor de ambos. El duelo no era oficial, pero ya ardía en los corazones como una batalla inevitable. Un anciano de rostro oculto bajo capucha apareció en el mercado, caminando entre la multitud. Su voz llegó hasta Álvaro sin que moviera los labios. El destino no se elige, se acepta. Álvaro giró, confundido. ¿Quién eres tú? El hombre sonrió, mostrando apenas la sombra de sus dientes. Soy nadie y todos. Pronto descubrirás qué precio pagan los mortales por desafiar a los dioses. El aire se volvió espeso, como si cada palabra pesara sobre el pecho. Mateo intentó alcanzarlo, pero al tocar su hombro, el anciano desapareció como humo entre la nieve. Lucía fue arrastrada al centro del poblado, su rostro pálido bajo la mirada de los hombres de Rodrigo. Álvaro llegó jadeando, sus ojos encendidos. «¡Déjala!», gritó con rabia. Rodrigo levantó la mano disfrutando de cada segundo. «Ella es tu debilidad, y hoy lo probaré». Lucía miró a Álvaro. Sus ojos suplicaban y temían al mismo tiempo. «No soy una cadena, soy la herida que compartimos», susurró. El poblado quedó en silencio expectante. Álvaro sintió el filo invisible del chantaje, sabiendo que cualquier movimiento podría destruirla y a él mismo. Mateo caminaba bajo la luna helada, su corazón dividido. Había jurado lealtad a Álvaro, pero cada día las sombras de Rodrigo lo rodeaban con más fuerza. «Tu fe te matará», le susurró un soldado traidor al pasar. Mateo apretó la mandíbula. «Prefiero morir con honor que vivir con cadenas». Sin embargo, en lo profundo sabía que esa decisión sellaría su destino. El viento soplaba como presagio, y el silencio nocturno se rompía solo con el crujir de la nieve bajo sus pasos. El aliado herido se sentía más cercano a su final que nunca, y lo aceptaba con amargura. La verdad cayó como un rayo en medio de la tormenta. Álvaro descubrió el secreto de su linaje. Era hijo de un dios desterrado, sangre divina corriendo en sus venas. Se llevó las manos al rostro temblando. «Soy mitad hombre, mitad condena». Lucía lo observó con lágrimas, murmurando: «Tu destino siempre fue más grande que el mío». Mateo dio un paso adelante, con voz rota. «Eso no cambia quién eres para mí». «Él es para mí». El mundo parecía girar, y las montañas rugían como si celebraran la revelación. Álvaro sintió que cada recuerdo de traición se transformaba en un eco inevitable de lo que siempre estuvo escrito. Rodrigo, con sonrisa torcida, reveló su ambición en pleno salón. «Siempre supe lo que escondías, Álvaro. Y ahora todos lo saben. No eres un hombre, eres un monstruo disfrazado». Álvaro alzó la cabeza, su furia brillaba en sus ojos. «Prefiero ser hijo de los dioses que esclavo de tu ambición». El consejo murmuró, dividido entre miedo y reverencia. Rodrigo alzó una copa y brindó con veneno en cada gesto. «El pueblo elegirá, y me elegirá a mí». El eco de esas palabras era un golpe de hierro que retumbaba en cada rincón del salón. Mateo sintió el filo de la traición atravesar su pecho, no con una espada, sino con el peso de la verdad. Rodrigo le ofreció la vida a cambio de abandonar a Álvaro. «Es leal, pero inútil», dijo con voz cruel. Mateo bajó la mirada, sus labios secos, y respondió: «Mi lealtad no se compra,
Álvaro lo miró, comprendiendo que su amigo se quebraba por dentro. El silencio era más doloroso que cualquier herida. Mateo sabía que el sacrificio lo esperaba, y lo aceptaba como un lobo acepta el invierno. En ese instante se volvió más humano y más eterno. Inés apareció en el cruce de caminos, envuelta en niebla, como si la tierra misma la hubiera invocado. Todo esto fue escrito antes de tu primer respiro, Álvaro. Sus ojos ciegos miraban más profundo que los vivos. Álvaro gritó: ¿por qué nadie me lo advirtió? Ella extendió la mano, marcada por runas. El destino no se advierte, se sufre. Lucía apretó los labios, incapaz de aceptar que la vida de Álvaro estaba atada a una maldición. Mateo bajó la cabeza, reconociendo la sentencia como definitiva. El viento sopló fuerte, llevando las palabras como cuchillas invisibles. El dios oculto se reveló entre llamas repentinas, su figura envuelta en sombras. He movido tus hilos desde el principio, dijo con voz que parecía retumbar en todas direcciones. Álvaro dio un paso atrás, con el corazón ardiendo. ¿Eres guía o verdugo? El dios sonrió con ambigüedad. Soy ambas cosas. Su presencia quemaba como fuego y hielo al mismo tiempo. Los guerreros alrededor cayeron de rodillas, incapaces de sostener su mirada. Punto barenas. Sarada. El héroe entendió entonces que el destino no era un camino, sino una cadena forjada por dioses que jugaban con la sangre de los hombres. El campo se iluminó con fuego y acero. Guerreros chocaban bajo el cielo ennegrecido por humo. Álvaro levantó su espada, rugiendo contra el destino. Hoy no me doblaré, aunque el mundo caiga conmigo. El estruendo de los escudos resonaba como truenos. Rodrigo observaba desde lo alto, su sonrisa como un corte en la penumbra. Mateo peleaba a su lado, derribando enemigos con furia desesperada. La nieve se teñía de rojo bajo sus pies, el aire cargado de ceniza y miedo. Cada golpe era un martillo del destino, cada grito un eco de los dioses. La batalla no era solo por victoria, sino por redención. En medio del caos, Hernán se adelantó, su espada brillando como relámpago. Álvaro, aquí se decide quién merece el recuerdo de los hombres. Álvaro giró, el sudor y la sangre en su rostro eran un espejo del odio. No eres mi rival, Hernán. Eres mi sombra. Los guerreros detuvieron sus pasos, formando un círculo silencioso alrededor de ambos. El sonido de la batalla quedó distante, como si el mundo contuviera el aliento. El primer choque de espadas retumbó, y las chispas volaron como estrellas moribundas. La furia de Hernán era fuego. La resistencia de Álvaro era hielo. Rodrigo emergió entre las sombras del humo, sus ojos ardiendo con ambición. Soy el verdadero destino, no los dioses ni tus heridas. Álvaro jadeaba, apenas de pie, pero alzó la espada. Eres traición vestida de hombre. Rodrigo rió, un sonido hueco que heló a los presentes. Tu caída será el inicio de mi reinado. Los guerreros se apartaron, temiendo la tormenta que se avecinaba. El aire olía a hierro y ceniza, como si el mundo entero esperara el choque final. El traidor y el portador del destino estaban frente a frente, y la tierra temblaba bajo sus pies. Mateo, herido, vio el filo de una lanza dirigirse a Álvaro. Con un rugido desesperado, se interpuso, recibiendo el golpe en su propio pecho. «Hermano, no luches solo», murmuró, cayendo de rodillas. Álvaro gritó su nombre, la furia y el dolor mezclados en su voz. Rodrigo sonrió, disfrutando del sacrificio. Así mueren los leales, inútiles.
Mateo apretó la mano de Álvaro antes de desplomarse. Sus ojos brillaban con orgullo, no con miedo. El campo entero pareció detenerse, como si los dioses inclinaran la cabeza ante la caída del aliado. La sangre de su lealtad se mezcló con la nieve. Álvaro se alzó sobre el cuerpo de Mateo. Su rugido fue un trueno que sacudió la batalla. Por tu sangre no me quebraré, embistió contra Rodrigo. Cada golpe de espada era un martillo contra los dioses mismos. Rodrigo contraatacó con ferocidad, su sonrisa teñida de locura. El choque final iluminó la noche con chispas de acero. Lucía lloraba en silencio, sabiendo que el destino estaba sellado. El aire ardía, la tierra temblaba, y el mundo pareció quebrarse bajo el peso de aquel duelo. Era el clímax de una saga, el punto en que la historia ardía en fuego y lágrimas. El campo quedó en silencio tras la tormenta de acero. Los cuerpos yacían en la nieve, y el humo ascendía como columnas negras al cielo. Álvaro cayó de rodillas, jadeando con la espada aún en la mano. «Mateo, tu sacrificio no fue en vano», murmuró con voz quebrada. Los pocos supervivientes observaban en silencio, incapaces de distinguir si habían vencido o si solo quedaba ruina. Pero el viento silbaba entre los restos, arrastrando cenizas como si fueran espíritus. El eco de la batalla aún resonaba, pero el rugido había cedido al peso del vacío. Álvaro se incorporó lentamente, sus pasos pesados sobre la nieve. Cada respiración era un recordatorio de que estaba vivo, aunque por dentro se sintiera roto. Sobreviví. ¿Pero qué queda de mí?, preguntó al aire, con la voz temblorosa. Sus manos manchadas de sangre no podían soltar la espada, como si el destino lo encadenara a ella. Los guerreros apartaban la mirada, reconociendo en él a un hombre marcado por la tragedia. El sol tímido aparecía en el horizonte, pero no traía calor, solo revelaba la magnitud de la pérdida. Lucía cayó de rodillas junto a los cuerpos, sus lágrimas mezclándose con la nieve. «Todo lo que tocamos termina en cenizas», dijo con un sollozo. Álvaro la observó, sintiendo que sus palabras eran el reflejo de su propia condena. Ella levantó la vista, con los ojos rojos de llanto. «Si quedas de pie, es porque alguien debía caer por ti». El silencio entre ellos era un juramento roto y un vínculo inquebrantable al mismo tiempo. El viento soplaba con suavidad, pero no traía alivio, solo más dolor. El dios oculto volvió a aparecer, su silueta recortada contra el fuego que aún ardía. «Te mantuve con vida, no por amor, sino porque aún sirves a un propósito mayor». Álvaro lo enfrentó con rabia. «Soy un juguete en tus manos». El dios sonrió con ambigüedad. «Eres un puente entre hombres y dioses, y los puentes siempre se rompen». Los sobrevivientes retrocedieron, incapaces de soportar su presencia. Hondo, el aire vibraba con poder antiguo, como si la tierra misma temblara bajo sus palabras. El campo quedó en calma, pero no en paz. Álvaro miró el horizonte, sabiendo que la victoria era una máscara sobre la derrota. «He ganado nada, he perdido todo», murmuró. Los nombres de los caídos pesaban como piedras en su corazón. El viento llevó consigo un último eco de la batalla, como un canto fúnebre. Lucía se acercó y posó una mano en su brazo. Su mirada era un espejo del dolor compartido. El héroe comprendió que no habría regreso, solo un sendero marcado por ceniza y silencio. El eco de la profecía recorrió los fiordos como un lamento eterno. El aliado caerá, y su caída traerá redención, resonaba en la memoria de todos. Álvaro alzó la mirada hacia el cielo gris, donde las nubes parecían arrastrar voces antiguas.
Su corazón golpeaba como un tambor roto, pero se mantuvo en pie. Que mi nombre quede marcado en hielo y fuego, murmuró. Lucía, a su lado, lo escuchaba en silencio, como si esas palabras sellaran un destino más grande que la muerte. El viento llevó aquel suspiro al horizonte, grabándolo como un juramento eterno. Álvaro avanzó entre los restos de la batalla, cada paso un recordatorio de los caídos. Mi vida ya no me pertenece, pertenece a los que murieron por mí. El peso de Mateo lo acompañaba como sombra inseparable. Sus manos temblaban al tocar la empuñadura de la espada. No lucharé por gloria, sino por memoria, dijo con voz firme. Los supervivientes lo miraban, reconociendo en él a un líder no por victoria, sino por dolor. El hielo del amanecer reflejaba su figura como un fantasma errante en medio de la tragedia. El cuerpo de Rodrigo yacía sobre la nieve, su sonrisa torcida aún marcada en el rostro. Algunos guerreros se acercaron para contemplar el final del traidor. Álvaro se inclinó, observando a su enemigo caído. La sombra que fuiste ya no existe. Un silencio reverente cubrió a los presentes. La muerte de Rodrigo no era triunfo, sino advertencia. Lucía cerró los ojos, sabiendo que esa herida no cicatrizaría jamás. El viento barrió el campo, borrando huellas, como si la tierra buscara olvidar la sangre derramada. El nombre de Mateo fue pronunciado como un canto entre los supervivientes. Álvaro cerró los ojos, escuchando cómo su memoria se transformaba en fuerza. «¿Tu sacrificio no se apagará?», susurró. Lucía levantó la voz, temblorosa pero clara. «El aliado caído nos dio vida con su muerte». El aire se llenó de respeto, como si los dioses mismos inclinaran la cabeza. Álvaro sintió que, aunque la sangre lo perseguiría siempre, Mateo viviría en cada paso que diera hacia adelante. El sacrificio se volvía inmortal. Un trueno retumbó en la lejanía, como si los dioses cerraran el último capítulo. Álvaro levantó la espada hacia el cielo ennegrecido. «El destino no me quebró, lo quebré con mi herida». Lucía lo miró con ojos enrojecidos, sabiendo que esas palabras eran el sello final de la profecía. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier batalla. El viento sopló como un susurro imposible de ignorar, llevando la historia hacia los fiordos eternos. El eco de aquel instante se grabó en la piel de todos los presentes como un relámpago en la oscuridad.